Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes aquí en CNN Chile. Hoy vamos a partir conversando con el escritor Rafael Gumucio, que acaba de escribir una biografía sobre el gran pintor Roberto Mata. Luego seguiremos conversando con el ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, su nuevo libro y su mirada de política y economía hoy día en este año electoral. Parte entonces Influyentes. Rafael, muy bienvenido al programa. Gracias por tenerme. Bueno, y tenemos este libro acá, El Vértigo de Eros, tu libro, biografía sobre Roberto Mata y sus años en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Este libro realmente ha tenido muy buena crítica, Rafael, es una biografía, un ensayo, también habla sobre ti, tus años, tus propios años en Nueva York. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención o que sabías menos de la vida de Mata y que te sorprendió haciendo la investigación para este libro? Bueno, no sabía este drama, estos triángulos amorosos, esta relación con la paternidad, esta relación con Nueva York, no conocía nada. La verdad que yo había visto su pintura, había visto su declaración, había leído su entrevista, me pareció un personaje absolutamente contradictorio, complejo, pero él siempre mostraba una faz un poco risueña, divertida, un juego, digamos, estaba en juego, y no conocía las tragedias que escondía este personaje, o la herida, digamos, no sé si tragedias, pero heridas. Y también la profunda visión lúcida y constante que anima su creación artística, digamos, su reflexión sobre el espacio, sobre la arquitectura, sobre lo habitable, no habitable, me llamó la atención. Lo conocía, pero no lo había visto en toda su amplitud. También este libro se puede leer como un ensayo, una reflexión sobre la relación de Chile con sus artistas, ¿no? De los artistas con Chile, la relación de Mata con lo chileno, con el país que él imagina, con el país en el que vivió, es muy compleja, llena de ambivalencia. ¿Cómo definirías tú, después de esta investigación, digo, esta relación que tiene él con su país, que lo reconoce, por cierto, como su mayor pintor probablemente, uno de sus mayores pintores de la historia, pero que no termina nunca de encajar acá? Es que, claro, el problema de los artistas chilenos es que tienen que irse, digamos, un poco como le pasa también a los científicos y a algunas profesiones que no tienen un eco por la densidad del país, por lo pequeño, por lo aislado. No es nada, no es culpa del país, digamos. Algunos como Violeta Parra o como Nicanor Parra no pueden nunca irse porque el motor de su obra es Chile. Entonces ellos viven la contradicción, la Violeta vivió toda la vida y la Violeta también, la contradicción de irse, de tener que escapar, pero al mismo tiempo quedarse. En cambio Mata estaba mucho mejor hecho para irse, digamos. Él siempre se reconoció como chileno, siempre tuvo bueno, también decía que no era chileno, que era vietnamita, que era cubano, que era de muchos países. Él se sentía más del tercer mundo, de esta cosa como el subglobal, que de Chile. Pero era un caballero chileno, un guaso chileno hasta su muerte. Y hay en su forma excéntrica de usar el lenguaje y de jugar con las formas y también en la violencia de su pintura, algo que es profundamente chileno. Pero sí, él tenía una capacidad para irse que es envidiable, digamos. También este libro está cruzado por tus propias reflexiones y tu propia historia al momento de escribir este libro y tu propia relación con Nueva York. Cuentas ahí que tienes que ir a vivir obligado a Nueva York igual que Mata porque te casas con una neoyorquina, ¿no? Igual que le pasa a él. Sí, ninguno de los dos fuimos obligados, la verdad. Bueno, no, obligados. Y que también es una ciudad que no te gusta, que no quisieras estar ahí. Y el libro termina, vamos a hacer un spoiler, con tu vuelta a Chile en la pandemia del COVID, ¿no? Y sí, esta sensación tuya también, tu propia reflexión de estar siempre tratando de irte de Chile, pero siempre tratar de estar volviendo. Claro, yo por supuesto que falseo los hechos. En realidad yo me enamoré de Nueva York y mi relación pasó de desconocimiento, de miedo, de sentirme ajeno a una relación mucho más íntima y más personal. Para mí ahora Nueva York es una ciudad en que me siento muy cómodo y que me gusta mucho y me siento muy, al margen de que no tengo nada laboral que hacer allá, digamos, no tengo ningún trabajo allá, ni tampoco me veo proyectado ahí, pero es un lugar que me parece muy cómodo. Creo que a Mata le pasó lo contrario. Mata llegó, Nueva York se rindió a sus pies, lo tuvo todo, de alguna forma es parte fundacional de Nueva York y por una serie de razones que el libro explica, terminó yéndose y al mismo tiempo despreciando
o mirando en menos esa parte de su vida y ese lugar que fue su lugar, digamos. Sí. Entonces nuestra relación fue completamente contraria. Ahora, él después de Nueva York, digamos, pasa tiempo y se va a Italia, donde tiene un vínculo muy importante con el Partido Comunista, ¿no? Sí. Y ahí tú también elaboras y vas mostrando, digamos, esta relación de él con el comunismo. ¿Cómo sería esta relación? ¿Cómo la podrías definir tú? Bueno, es un comunismo después de la Guerra Mundial. Muchísimas personas, porque los comunistas fueron esenciales en derrocar al nazismo, y en Italia fueron los motores de la resistencia anti-Mussolini. El comunismo es un comunismo que también es de una adhesión sentimental, histórica, a pesar de que estaba Stalin gobernando en la Unión Soviética. Pero en Italia el comunismo, gracias a Gramsci, hace una alianza con el mundo cultural y con el mundo literario y con el mundo pictónico, y Mata es parte de eso, digamos, es parte de eso que se llama el eurocomunismo, que es un comunismo abierto a la discusión y que no hace un juicio diciendo, bueno, el intelectual o el pintor es un burgués, luego como burgués no tiene derecho a tener injerencia en la lucha proletaria, digamos. Y entonces se transforma este comunismo italiano, digamos, que también ha sido pasto de muchas burlas, digamos, porque es un comunismo bastante caviar, digamos, pero de una enorme influencia intelectual y cultural. De hecho, en Italia cayó el muro, el Partido Comunista no se llama comunista ya, tiene otro nombre, digamos, pero tiene una enorme influencia cultural. Es la razón porque Rafaela Carrà fue siempre comunista, digamos. Claro. Todo el mundo dice, ¿por qué era comunista? Bueno, es que ser comunista en Italia no es contradictorio con usar los pantalones muy apretados, digamos, y bailar en la tele. Rafael, también tú decías, creo, en una entrevista que si estuviera Mata vivo se estaría votando por Jara, ¿no? Supongo que sí, supongo que tendría una adhesión sentimental, también una cosa de clase, digamos, él era la clase alta, pero tenía un desprecio muy grande. Entonces, evidentemente que votaría por la candidata que tiene más sangre mapuche. Lo mismo haría mi abuelo, digamos, por decirte otro nombre, digamos. Es una cuestión sentimental, histórica, personal. No sé si Mata fue bastante crítico y tuvo un juicio bastante crítico al comunismo soviético y entendió la caída del muro mucho antes de que el muro cayera, digamos. Él entendía qué iba a pasar, digamos. Pero por supuesto que yo creo que votaría por Jara, supongo, no sé. Aunque yo creo que era un laguista de fondo, digamos. Un socialdemócrata. Bueno, todos somos socialdemócratas. Sí. Hablemos de política. Tú escribes columnas políticas, participas en el debate público de manera bastante intensa. Has sido muy crítico del Frente Amplio e incluso un artículo tuyo digamos, ya le ponía certificado de función, decía el fin del Frente Amplio o el ocaso del Frente Amplio final. ¿Cómo piensas tú que se puede acabar el Frente Amplismo como lo conocemos si son personas que les quedan 40 años de vida pública por delante? Bueno, si dije eso era una tontería, porque no voy a ser como mi amigo Eugenio Tironi, que da por terminado cosas que no se sabe, digamos. Por supuesto que el Frente Amplio y sobre todo los Frentes Amplistas no van a morir. Entraron a la política, son gente importante, tienen un aprendizaje y además no hay nada después de ello, digamos. Las generaciones más jóvenes no tienen ninguna actividad política o que los conozcamos, no hay nadie más joven que estos jóvenes, digamos. Entonces no creo que van a morir, por supuesto que sí, creo que algunos de los motores ideológicos o algunos de los centros ideológicos resultaron primero, algunos el tiempo lo ha devaluado, y otros nos hemos ido dando cuenta que no eran verdaderos, que no eran sinceros, digamos. Entonces, a veces me he sentido yo como un poco estúpido peleando contra ideas del Frente Amplio, que ellos tampoco pelearon por ellas, digamos. Es cuestión de ver la mayor parte de las cosas que la Convención Constituyente defendía a rajatabla fueron desechadas, y yo no veo gente llorando por la calle diciendo la plurinacionalidad no veo a nadie llorando por ninguno proyecto. Yo creo que si yo le recordara a alguno de los constituyentes las ideas base, no la reconocerían, digamos, se le olvidó, el 6 de septiembre ya estaban olvidados la mayor parte de los conceptos de esa batalla, por lo cual parece que nunca fue importante. Y parece que no hubo tanta diferencia, por lo cual a mí me alegra, porque no me siento tan diferente que esta generación, sí. Pero me da un poco pena porque ¿para qué me hicieron creer que éramos diferentes, digamos?
¿cómo ves tú el ocaso de la exconcertación y de ahora el socialismo democrático, si es que estuviera en ocaso después de, evidentemente, la primaria en que ganó Janet Jara? ¿La ves con la misma, podríamos decir, con la misma intensidad? Y en el libro es interesante porque tú, cuando estás contando de cuando te vas la última vez a Estados Unidos, post-estallido y en el inicio de la pandemia, dices, bueno, con el estallido se habían como estallado los sueños de mi generación, dices tú, de la tuya. Mira, es difícil saber, yo creo que hay una cosa mucho más global y mucho más grave, que el siglo XX se acabó y empezó el siglo XXI. Pero el siglo XXI no ha tenido ninguna idea. El siglo XXI Bueno, hace 25 años empezó el siglo XXI. Sí, pero pero el siglo XX tenía ya ideas, algunas venían del siglo XX, siglo XIX, pero digamos, la mayor parte de las ideas del siglo XX venían del siglo XIX, pero ninguna idea del siglo XXI viene del siglo, o sea, muchas vienen del siglo XX, pero son todas bicentenarias, digamos. Entonces, ¿qué es lo que son estas ideas del siglo XXI? Es un tono de la vida, es una forma de vivir que tiene mucho que ver con las tecnologías, digamos, que aceleran, apuran, mejoran y al mismo tiempo complican muchas de las actividades, sobre todo las actividades intelectuales, que nosotros hemos aprendido a hacer lentamente o con cuidado, digamos. Entonces, esa aceleración del tiempo, esa multiplicidad de estímulos, esta visión de un mundo absolutamente concentrado, la riqueza concentrada, la energía concentrada, esta especie de vida que es precaria, pobre, pero nunca miserable, digamos, en que tú no puedes tener hijos, pero puedes irte a pasar un semestre en Nueva Zelanda, hace que parece que las respuestas del siglo XX o las viejas respuestas ideológicas de la centroizquierda y la centroderecha ya no tienen mucho respaldo. Pero siguen existiendo y somos muchos todavía los que vivimos ahí. Entonces, lo que pareciera ser lo único lógico es una alianza entre la centroizquierda y la centroderecha para, que sería la alianza de los viejos, más que la alianza no sería una alianza ideológica, sino sería una alianza etaria, digamos. Era una alianza contra la nueva izquierda, la nueva derecha, que tampoco tiene una diferencia ideológica profunda, sino que una diferencia etaria. Claro, pero eso no está pasando. Estará pasando en Alemania, por ejemplo, ¿no? En que se está gobernando la democracia cristiana con los socialdemócratas, Claro. ¿no? Pero aquí lo que está pasando es que la centroderecha está comprometida, podríamos decir, a votar en segunda vuelta por José Antonio Kast, la extrema derecha, la ultraderecha o la nueva derecha, como se llaman a sí mismos. No hay muchas dudas de que van a votar por ello y que eventualmente tendrían que gobernar juntos, y lo mismo pasa al otro lado, ¿no? Sí. Tú has dicho también, Rafael, que este país solo puede ser gobernado por la centroizquierda, pero la centroizquierda no está sacando los votos y eso se vio patentemente en la última elección presidencial, en que Jasna Proboste ni siquiera pasó a la segunda vuelta, y ahora tampoco va a haber una candidatura de centroizquierda en la papeleta de segunda vuelta, salvo que pensemos que Janet Jara es una candidata socialdemócrata, como dice Luis Eduardo Escobar, que le dijo a él. Mira, claro, es absolutamente lamentable porque, como te digo, creo que son los únicos que pueden gobernar el país y yo creo que la mayor parte de la gente quisiera que gobernasen, pero no ellos, digamos, que gobernaran, sí, pero sin tener que votar por ellos, digamos, sin tener que aprobarlo o votar por ellos, porque siente que el discurso está muy alejado. Estamos hablando de un mundo en que la urgencia es siempre lo más esencial, digamos. Entonces, la socialdemocracia no responde a la urgencia, no tiene ese sentido de urgencia, no lo conoce, digamos. No conoce la urgencia, conoce los cortos plazos, los medianos plazos, pero no los cortos plazos, digamos. Entonces, y me parece muy bien así, porque la urgencia no es... La urgencia es lo que menos se puede gobernar, digamos. Si cae los focos de acá, no hay más respuesta que correr, digamos. Entonces, si yo te digo otra cosa que correr, no estoy diciendo tonterías. Entonces, creo que es una cuestión de tiempo, de temporalidad. La gente no conoce el mediano plazo, ni el largo ni el mediano plazo, porque no existe realmente. Entonces, canales como este, digamos, en Estados Unidos, en su versión de Estados Unidos, han ayudado mucho a eso, es decir, el breaking news. Estamos siempre en el breaking news. Pero la verdad es que la vida va más allá del breaking news. O sea, hay cosas que se alargan, pero sí. Hay una incapacidad absoluta de transmitir esa idea de que el tiempo no es siempre ahora, digamos, que las cosas no son siempre ahora. Pero tú atribuyes a eso que haya ganado Janet Jara la primaria del oficialismo, del progresismo, y que haya perdido Carolina Toá? O sea, porque en gran parte el voto de la gente es yo quiero votar por algo que sinceramente es.
No quiero votar por alguien que no sé lo que es. O sea, yo quiero, si la Janet Jara, mira, es comunista. Yo no soy comunista, pero me parece bien porque ella por lo menos es comunista y cree. Entonces, por eso creo que su campaña ahora es totalmente infructuosa, porque está tratando de probar de que no es comunista. Cuando el único voto que va a conseguir va a ser el voto de la gente que diga, mira, ella es como es. Lo mismo, mira, con Parisi, cuando uno trata de hablar con un votante de Parisi y de probarle que es un estafador y un ladronzuelo de quinta de recreo, digamos, ellos te dicen, sí, eso es, él lo dice y él lo es así, pero por lo menos yo sé qué es lo que es. Pero es horrible, sí, pero es él. Entonces, es como el peso de la sinceridad, de la identidad, de estar planteando así. Entonces, me parece que la identidad es lo peor, digamos, la gente que tiene claro qué es, y qué es lo que cree, y en qué cree es siempre muy dudoso, digamos. Yo prefiero pensar en alguien que está buscándose, digamos, pero eso no es lo que el electorado premia. Sí. Ahora, en esta, lo que se llama la lucha por las hegemonías dentro de los sectores, claro, tú siempre te has puesto como desde el punto de vista de estos jóvenes frente amplistas impugnando a la exconcertación o a la centroizquierda tradicional. La ex ministra y ex candidata Carolina Toá siempre decía que sentía que en este gobierno, y especialmente por la figura del presidente Boric, había habido una idea de síntesis, una idea de reunión, una idea de que finalmente no estaban en lados diferentes. ¿Tú crees que eso es real o que las tensiones de la primaria finalmente hicieron que esas costuras se fueran rompiendo? Porque esto fue una alianza en la emergencia, es una alianza después de que se te quemó la casa, sí, todos estamos felices, todos somos muy amigos, pero no fue así, digamos. Yo recuerdo perfectamente que cuando llegó el gobierno, es que tuiteé que Carolina Toá merecía un buen ministerio, o algún ministerio o un buen ministerio, digamos. No me atrevía a pensar que interior, porque pensé que le iban a dar, no sé, urbanismo, digamos, algo así. Y recuerdo que el Frente Amplismo, en su gran mayoría, me insultó diciéndome, es exactamente lo que no queremos. No queremos este tipo de gente, no queremos esto. Jamás vamos a darle un trabajo, un puesto a gente como Carolina Toá. Era como Y luego, después de que cayó Issa Sichel, tuvo que entrar a ella. Ahora, diferencia ideológica entre Siches. Yo soy malo, Siches. sí, malo para pronunciar los apellidos normal, imagínate lo raro. No hay. ¿Cuál es la diferencia? Es que ella es mucho más liviana, ligera de casco y capaz de manejar las ondas, la primera, digamos, la izquierda, las ondas y por supuesto quemarse con esa onda. Es decir, lo que ella hizo por la pandemia es una ignominia, digamos, pero era una ignominia llena de esta cosa oportunista que tiene. Y si yo critico el Frente Amplio, no es por su ideología ni por su pensamiento, sino por su enorme oportunismo, por su enorme incapacidad de sacrificio, su enorme su moralidad, digamos, que se transforma en moralina. Pero pareciera que la nueva izquierda y la nueva derecha tienen solo eso en común, un enorme cinismo, una enorme incapacidad moral, digamos, que mi generación, la tuya y las que vinieron antes, podríamos ser inmorales, vendidos, no sé, tramposos, pero teníamos la idea de que alguien, yo, en el caso mío de mi abuelo, que había gente heroica, sincera, comprometida, y uno se sentía avergonzado de lo mal que se podía comportar uno. Pero uno ve a Trump, a Milei, a Bukele, a Maduro, y ve que son personas que están absolutamente orgullosos de su incapacidad moral, digamos. Son gente que no reprobó la universidad ni el colegio, sino que reprobó jardín infantil, el curso donde te decían, dile hola a la profesora, hazte caca en la pelela y no afuera. Todo ese curso lo reprobaron y han hecho de eso un orgullo. Entonces, es esa incapacidad moral la que es difícil de enfrentar, digamos. Hablemos de la lucha ahora por la hegemonía de las derechas, como tú dices, esta que se llama nueva derecha o ultraderecha o populismo radical de derecha versus la derecha tradicional. ¿Tiene Chile Vamos que mirar, sacar lecciones, sacar, digamos, alguna experiencia de lo que pasó con la concertación y el frente amplismo, en que en un primer momento por lo menos, o quizás en todos los momentos, más que defender su ideario o defender su trayectoria, por último, lo que pasó fue que se fue como complejando, ¿no?, frente a esta izquierda que la estaba impugnando? Digo esto antes de estar juntos en el gobierno, especialmente.
Es que, como te digo, pasa lo mismo. La diferencia es de tono y de capacidad de embarrarse, digamos. Es lo que pasó un poco, por eso me pareció muy interesante la polémica de la Evelyn Matei en torno a los videos, digamos, a los videos de Kast. En el fondo ella hizo eco de algo que es lo que te estoy diciendo yo. La capacidad de Kast, no de él personalmente, pero de su grupo, de sacar a relucir una enfermedad supuesta de un contrincante. Eran cosas que no es que el Matei, que estuvo metido en el quiotazo, fuese una blanca paloma, digamos, y no es que no hayan intentado secuestrar hijos de candidatos de presidente. Se han hecho cosas así, pero este tipo de emporcamiento sistemático, público y absolutamente irresponsable, en que no hay ninguna posibilidad de ser responsabilizado, porque esto lo hace un bot. Esto marca que no es una diferencia de ideología ni de tono. Lo que dice Kast es el discurso de la UDI de siempre, un poco extremado en algunas cosas o en otras cosas menos, pero es la capacidad de comportamiento y la capacidad de responsabilidad. Y eso es irremediable, no puede uno pactar con ello, porque pactar con ellos no se puede pactar con el diablo, digamos, que no es Kast el diablo, entonces no es esa forma de hacer política, pero tampoco se puede esperar ganar, digamos. ¿Y cómo ves tú esta elección, Rafael, que las encuestas hoy día muestran que José Antonio Kast está liderando en primera y en segunda vuelta, ¿no? Y que le ganaría por lejos a la candidata Janet Jara? No, soy muy malo para la predicción. No, pero digo, no la predicción, sino si se cumple esto y si hay un gobierno de José Antonio Kast. Además, esta semana pasó toda esta polémica porque dijo que el Congreso no era tan importante, un medio tituló con que iba a gobernar por decreto, no es exactamente lo que dijo, sin embargo, lo que se ha discutido, incluso la candidata Evelyn Matei dijo, bueno, el Congreso es importante y es importante dialogar, ¿no? Es importante que haya un espacio en que los presidentes vayan discutiendo con otros y llegando a ciertos consensos sobre las materias que quieren sacar adelante. Sí, el Parlamento es importante, pero los parlamentos que hemos tenido últimamente no dan muchas ganas de ir a discutir con ellos, digamos. Si es Jaime Naranjo el que tengo que negociar, prefiero evidentemente para saltármelo. Yo creo que tenemos en Chile una cosa que es una suerte y una desgracia, digamos. Somos un país totalmente dependiente de las modas, es decir, nuestros presidentes son siempre representantes de alguna corriente mundial. Allende, el desarrollismo de los 70, la izquierda que estaba triunfando en ese momento, Pinochet, las dictaduras emergentes, luego Lago, que fue un poco nuestro Enrique Cardoso. Generalmente lo que pasa en nuestros vecindarios y en Europa también, porque tenemos esa especie de cursilería o chutiquería, que es lo que nos pasa. Pero siempre nuestros líderes son un poco mejor moralmente, personalmente, que sus homólogos de otras partes. Entonces, yo tengo la esperanza que, claro, Kast sería perfectamente un representante de esta moda, para mí siniestra y terrible, de los Milei, de los Trump y los Orban. Pero me parece que sería una versión más chilena, en el sentido que más guitarra acústica, más lenta, quizás más aburrida, y por eso un poco mejor. Esa es mi única esperanza, digamos, porque esta ola no me parece en nada simpático, digamos. Pero no veo que Janet podría ser un Maduro, ni tenga nada que ver con eso, como tampoco creo que Kast tenga nada que ver con Bukele. Por desgracia, creo que como somos tan dependientes de las modas exteriores, dependemos muchísimo del éxito o el fracaso de estos modelos. Si Trump llega a no terminar, que es lo que algunas personas piensan que va a pasar, o al revés, triunfa de manera sostenida, yo creo que vamos a tener un gobierno que va a intentar copiar esta modelo. Pero para bien o para mal somos un país lejano, pequeño, en que nos conocemos mucho, digamos. Yo sé que siempre aplican esto en la clase alta, pero siempre dicen que la clase alta se casa entre primos, pero todas las clases chilenas se casan entre primos. La verdad es que somos todos consanguíneos, digamos. Y eso puede salvarnos en alguna manera, pero esto es dando una esperanza bien remota, porque puede también todo salir horrible, digamos. Y hemos visto muchas veces gente que vota diciendo, bueno, va a ser tan terrible y luego... ¿Y vas a votar por Janet Jara? Yo creo que en la segunda vuelta yo creo que sí. ¿Y en la primera? Yo creo que
si mi primo Marco se inscribe, yo voy a tener que votar por él, porque la familia es la familia. No, Bueno. además me parece a mí me gusta mucho su forma de plantear temas, me parece un candidato siempre despierto y vivaz y bueno, me parece mucho más preparado e inteligente que todos los que están en carrera en este momento. Por desgracia, no ha sido ni capaz él, ni capaz ellos de transformarlo. Yo creo que si él hubiese sido el candidato de toda la izquierda, habría tenido muchísimo más éxito que la Janet o que la Carola toda. Rafael Gumucio, muchas gracias por esta conversación. Aquí está el libro El vértigo de Eros, Roberto Mata en Nueva York. Muchas gracias de nuevo por esta conversación. Gracias a ti. Y vamos a ir a una pequeña pausa y ya seguimos con más influyentes. No se vayan, ya viene Felipe Larraín, ex ministro de Hacienda, profesor titular de la Católica. Sigamos. Ya estamos de vuelta acá en Influyentes con nuestro siguiente invitado, Felipe Larraín, ex ministro de Hacienda, profesor titular de la Escuela de Economía de la Universidad Católica y director de CLAPES UC. Muy bienvenido, Felipe. Muchas gracias, Paula. Encantado de estar acá contigo. Bueno, y además acabas de lanzar un nuevo libro que se llama Vivir más, vivir mejor, en coautoría con otras personas, en que hablan de cómo vivir bien hasta los 100 años. Esta es una de las tendencias demográficas más importantes hoy día y que tiene muchos efectos en la sociedad y en la economía. ¿Cuál fue el objetivo, Felipe, de este libro que hicieron y que ya está en librería? Mira, la verdad es que este libro es el fruto de un trabajo que venimos haciendo desde hace tiempo con Pedro Pablo Marín, geriatra, y Eduardo Valenzuela, un destacado sociólogo y ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Católica, que estamos muy metidos en la encuesta Bicentenario UC y otras cosas. Los tres somos investigadores de CLAPES UC, aparte de que cada uno hace clase en alguna parte o tiene otras actividades, los tres somos investigadores de CLAPES. Y habíamos hecho un seminario por allá por el 2015 con una serie de expertos en el tema de envejecimiento de calidad. Y publicamos un libro, en ese momento, el libro fue la compilación de los artículos de este seminario, un libro interesante, un libro más académico. Y lo que nosotros nos preguntamos, yo los llamé hace un poco más de un año atrás, a mi oficina, los invité a tomarnos un café y les dije, miren, yo quiero sacarlos de su zona de confort. Y la zona de confort es que uno siga haciendo lo que está haciendo, pero de repente pensar en cómo ayudar a la gente que está evidentemente envejeciéndose, que está tomando más edad, más experiencia, pero que también está enfrentando una nueva etapa de la vida. Y nos dedicamos a trabajar juntos, porque los tres somos coautores. Evidentemente, el médico tiene más liderazgo en la parte médica, el otro en la sociológica. Y tú más, por supuesto, en los aspectos económicos. Y en el empleo, ¿no? Empleo, claro, pensiones, costo de vida. Te fijas, toda esa parte bien importante. Pero dijimos, no vamos a hacer 3 autores de 3 capítulos. No, vamos a hacer un libro en que los 3 seamos coautores, de tal manera que nos metimos, yo me metí en la parte médica, el doctor me cuestionaba a mí cosas de la parte económica. Entonces fue un trabajo conjunto y con la idea de decir algunas lecciones importantes del trabajo que hicimos para este libro. En primer lugar, nuestro mensaje es que no basta una persona ni una disciplina para enfocar en forma adecuada el envejecimiento de calidad. Se requieren, nosotros aquí somos de 3 profesiones distintas, en que creemos que, porque si no, una de las patas está coja. Claro, y se ve solo una dimensión y no las otras, ¿no? Dices, oye, es que me tengo que preparar económicamente. Claro. Pues si te preparas económicamente y no tienes buena salud, no te preocupas de hacer ejercicio. De tener buenos vínculos sociales. Buenos vínculos, pero tampoco te preparas, por ejemplo, para envejecer, como decimos en el libro, muy importante, envejecer acompañado, no envejecer solo, para los que pueden. Por lo tanto, también hay ahí una responsabilidad de la sociedad y de todos con aquellos que están solos. Sí. ¿Ah? Sí. Y fíjate que otra cosa que creo que es en cierta forma nosotros lo llamamos, un optimismo vital, porque el mensaje del libro es que se puede llegar a edades avanzadas, bien, pero no es que se va a dar así como por añadidura. Hay que trabajar para eso. Sí. Primera cosa. Y lo segundo, tal vez, es que, ese es un mensaje optimista. Lo segundo es que nosotros
debemos empezar a trabajar temprano. O sea, este libro, ¿a quién está dirigido? No está dirigido solamente a las personas mayores, está dirigido también a los jóvenes. Nosotros planteamos que deberíamos empezar a trabajar todos, entre los 30 y los 35 el óptimo para tener una buena vejez. Claro, un plan de vida, y además que las generaciones más jóvenes son las que tienen una proyección de vida mucho más grande, ¿no? O sea, probablemente van a llegar a los 100 años. Efectivamente, y también muchos de ellos, de los jóvenes, también cuidan a una persona mayor. Claro. Entonces tienen padres, tienen un tío, no sé, algún amigo mayor, que entonces, ¿cómo poder ayudar, pero empezar a ayudarse a sí mismo? Sí. Y la otra cosa que enfatizar, porque también es un mensaje interesante y optimista, es que de los estudios que nosotros hemos revisado, de lo que hemos trabajado nosotros, el 80% del envejecimiento de calidad es actitud, el 20% es genes. Imaginémonos que fuera al revés. Claro, sería un determinismo. Estaríamos determinados. Claro. Estaríamos predeterminados. Entonces decir, mire, ¿sabe qué? Si tengo buenos genes, estoy bien. No, los genes ayudan. Nadie quiere desconocerlo. Pero solamente el 20%. El otro es actitud. Claro. Es tener un propósito en la vida. Es que, y ese propósito es lo que hace que cuando uno se levanta tenga algo que lo motive horizonte. A trabajar, a hacer, y hay todo un tema con el trabajo y las otras cosas, que no dejar de trabajar completamente. Tampoco decimos, oiga, va a seguir trabajando 11 horas diarias hasta el día en que se muera. No, pero aunque se reduzca, es muy importante mantener el nexo con el mercado laboral. Y el libro es muy interesante también porque esta es una de las tendencias demográficas más relevantes en sus consecuencias para toda la sociedad, no solamente para las personas adultas mayores. En cuanto a, por ejemplo, en qué se gasta los ingresos de un país, en qué se gasta lo que todos contribuimos con nuestros impuestos. Y lo que decía el ministro Marcel el otro día en una conversación en la Universidad de los Andes, es que justamente puso foco en esta tendencia demográfica como una de las más centrales, diciendo, cada año hay un 4% más de adultos mayores que ingresan a este grupo y eso va a ser así por la siguiente década, lo cual tiene un impacto enorme en el gasto de salud y de pensiones, que además son los gastos más importantes que hace hoy día Chile, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, ya yéndonos como a la economía actual, ¿cómo crees tú que Chile puede pensar, por ejemplo, en reducir el gasto? Hoy día estamos en un año electoral, la candidata Evelyn Matei, el candidato José Antonio Kast, Johannes Kaiser han hablado de una reducción severa del gasto público. Desde todas partes se dice hay que intentar ajustar ese gasto porque los ingresos están siendo complicados de obtener. Pero ¿cómo se puede hacer, Felipe, siendo además, habiendo sido 2 veces ministro de Hacienda, cuando tienes un gasto que está creciendo per se demográficamente? Creo que el cálculo del ministro Marcel era $1.000 millones al año solo por la cantidad de gente que ingresa a ser adulto mayor y que el Estado evidentemente tiene que absorber porque tampoco los puede dejar botados a esa altura de la vida. Sin duda, Paula. Ahora, yo creo que hay espacios, este es un debate que hemos tenido amistosamente con el ministro Marcel, porque se puede ajustar. Hay espacios de ajuste. Nosotros hemos hecho estudios en CLAPEUC en que decimos, mire, más o menos hay cerca de 1 punto del PIB, estos son como 3.300 millones de dólares por año que uno podría ajustar de programas que están mal evaluados. Pero más no para adultos mayores, no de gasto de salud y pensiones. No de gasto de salud y pensiones, pero en otras cosas, porque hay que pensar que el gasto de gobierno es importante, son más de 80.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, el presupuesto del Estado anual. Mire, pero hay una cosa que yo creo que es importante de señalar, y es que hay uno de los temas que abordamos en el libro, que lo abordamos, que desde el punto de vista individual del envejecimiento de calidad es bueno, pero también desde el punto de vista país. Todo el tema de permanecer en el mercado laboral. Fíjate que ocurre que sabemos que tenemos menores tasas de natalidad hoy día, la población está envejeciendo, pero eso en parte porque la gente vive más, pero en parte porque nace menos gente. No, y somos los países peores en baja de la tasa de natalidad, o sea, estamos en nivel de países asiáticos. Un poquito más de uno y el que tiene menos en el mundo es Corea del Sur. Sí. Corea del Sur es el que tiene menos de nacido de un hijo por mujer. Y eso, la tasa de preservación de la población es 2,1. Y nosotros estamos un poquito más arriba de 1. Entonces, este es un tema preocupante. Pero ¿qué va a pasar con el empleo, con el mercado laboral? Cuando nosotros vemos las tendencias, lo que eso significa es que deberíamos contener y retener el talento, las oportunidades que nos dan las personas mayores, que no se quieren
jubilar. Y aquí hay una diferencia importante. Una es jubilarse y otra es pensionarse. Hay gente que se pensiona, pero que sigue trabajando y que sigue trabajando y sigue contribuyendo, ¿no es cierto?, a veces a su cuenta de ahorro y hay que, y esto tiene que ver con políticas públicas, pero también con las organizaciones, no forzar a la gente a retirarse. Sí, porque eso pasa mucho, Felipe, que hay personas que quisieran seguir trabajando, no todas, por supuesto, depende del trabajo que se haga, ¿no? Si uno quiere seguir trabajando más allá de la edad de jubilación, pero personas que sí quisieran se enfrentan a veces a que la empresa o la institución le dice, ¿sabe qué? Llegó el momento de que se tiene que ir. Pasó recién en la Universidad de Chile, donde iban a jubilar, no sé si ya pasó o no, que estaban poniéndole 75 años y tenían que jubilar montones de profesores de la Universidad de Chile, ¿no? Algo que realmente era escandaloso porque profesores muy importantes que querían seguir haciendo clases iban a ser forzados a estar fuera de la fuerza de trabajo. Absolutamente, pero yo creo que eso es parte de la cultura, más que de las políticas públicas, es de la cultura organizacional. Las empresas, las organizaciones, instituciones, algunas sin fines de lucro. Dice, oiga, pero ¿sabe qué? Usted llega a los 65, ese hombre, o 60, esa mujer, y se tiene que ir. ¿Pero cómo va a ser posible? Si hay gente que es muy vital y que está muy bien y que quiere y puede. A todos los que quieran y puedan deberíamos permitirle que sigan trabajando. Quién sabe en una jornada distinta, pero aprovechar ese talento, que además nos ayuda en momentos en que estamos teniendo problemas con nuestra fuerza laboral y que vamos a tener más a futuro. Y lo segundo es que, fíjate que eso tiene una cosa interesante, el que permanece trabajando, no estoy hablando del que se pensiona, sino que dice, mira, voy a posponer el momento en que me pensiono. Permanece trabajando, se ayuda a sí mismo, ayuda a la sociedad, entrega sus conocimientos, su trabajo y además mejora las finanzas públicas. Sí. Porque dice que esa es una persona que es, para todo efecto, no es una persona que es una carga del Estado, al contrario, sigue contribuyendo. Sí. Y hay gente que quiere hacer esto, por tanto yo creo que ahí una política pública que planteamos en el libro es que se dé un incentivo. Más que aumentar la edad legal de jubilación, que es un proceso complejo, políticamente complicado, que nadie ha intentado todavía en este país. Claro, hay trabajos que son muy intensivos físicamente, ¿no? Entonces también obligar a las personas a que sigan trabajando es un tema que hay que tomar en consideración. Yo creo en la libertad de las personas y creo que estimular esa libertad con un incentivo, decirle, señor, si usted quiere y puede, el Estado, por ejemplo, le va a contribuir. Por cada peso que usted ahorre para su jubilación, el Estado va a contribuir 8 pesos. Eso es un estímulo al ahorro. Mejora las pensiones, mejora, vamos a tener más recursos en el mercado de capitales y tenemos menos gente dependiente, tenemos gente activa mayor. Y hoy día es posible, yo creo que incluso hay gente de mayores de 70 años, bueno, hay personajes como, algunos están en el libro, don Mariano Fontecillo, por ejemplo. Un personaje que hoy día va a cumplir 101 años. Él tiene 80 años de contrato en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es un funcionario activo del Ministerio a los 100 años. Ahora, obviamente que es una circunstancia especial. Edith Eger, a quien probablemente tú conoces porque por lo menos la hemos leído, porque es la autora de La bailarina de Auschwitz. Edith Eger está por cumplir 97 y está súper activa. Entonces, hay mucha gente activa. Gastón Sublet, destacado profesor de la Universidad Católica, que llegó casi a los 100 años y estuvo activo muy hasta el final. Entonces, en la medida que podamos lograr que esa gente se ayude a sí misma, ayude a la sociedad y siga contribuyendo, ¿no es cierto? Creo que deberíamos tomarlo. Felipe, vamos ahora a materias económicas y de la mirada del país, porque eres un ex ministro de Hacienda de los dos gobiernos del expresidente Piñera y estamos en un año electoral y el tema económico es fundamental hoy día para Chile. Estábamos hablando recién de lo que había dicho el ministro Marcel en la Universidad Los Andes sobre lo que iba a aumentar el gasto, ¿no? El gasto público en pensión y salud, solo por esta tendencia demográfica de mayores personas llegando a edades avanzadas. De todo lo que se ha hecho, de todo lo que ha hecho el ministro Marcel, lo que ha hecho el ministro Grau, ¿tú hay algo que reconozcas como positivo
digo, a pesar de un ambiente caldeado como son todos los años electorales, de ministro de Hacienda a ministro de Hacienda. ¿Qué le reconoces valioso a lo hecho? Y después veamos qué es lo que falta por hacer para el siguiente periodo. Yo siempre lo he dicho, en primer lugar yo tengo una buena relación con los dos, en lo personal. Tenemos diferencias, por supuesto. Al ministro Marcel yo querría destacar la contención del gasto que él hace el año 2022, el primer año de este gobierno, porque veníamos de un presupuesto muy expansivo de la época de pandemia y era necesario cortar ese gasto que había sido transitoriamente muy elevado con todos los IFES, ¿no es cierto?, estas transferencias que se hacían a las familias en una época que era necesario hacerla, pero luego hay que tener la voluntad política, el coraje de reducir ese gasto, y eso se hizo el año 2022 en base a un presupuesto que había sido aprobado en el segundo gobierno del presidente Piñera, el último presupuesto del presidente Piñera. Entonces yo creo que ahí hay primero un elemento que es importante. Con el ministro Grau, la verdad es que aprovecho de decirlo porque yo tenía una relación bastante estrecha en el proyecto de permisos sectoriales. Conocido como permisología. Permisología, Sí. este proyecto de ley que lo que hace dos cosas importantes, que es que algunos permisos se sustituyen por declaraciones juradas, no todos, pero varios, y otros se aplica lo que se llama el silencio administrativo positivo, que es que si usted solicita un permiso, se llega al plazo legal y se cumple el plazo legal y no le han contestado, se da por aprobado la petición. Entonces, creo que estas dos cosas que están establecidas, hay muchas más, pero que están establecidas en este proyecto que ya es ley. Y justamente, Paula, y la dejo invitada, tenemos un seminario en Clape UC, Salón de Honor, el 28 de agosto, el jueves 28 de agosto, o sea, prácticamente en 2 semanas más, ¿no es cierto?, que vamos a tener ahí al ministro Grau y con los encargados económicos de las 3 campañas, para ver qué van a hacer ellos para seguir avanzando, porque se ha avanzado con este proyecto, pero no tenemos solucionado el problema de los permisos y de la permisología. Sí, por supuesto, y son políticas importantes que tienen que tener una continuidad. Y tiene que tener continuidad de gobierno, es decir, aquí vamos a seguir avanzando. Sí. Ahora, vamos a el tema que más, digamos, que más controversia causa, o más frustración, yo diría, más que controversia, que es el crecimiento. Pero por una parte, el ministro Marcel tiene razón cuando dice que se pronosticaba acá que iba a haber recesión en este gobierno, ¿no?, de que iba a ser un crecimiento negativo, y eso no ha pasado, que se ha estado por sobre la expectativa, sobre el 2%, que si bien no es un crecimiento económico como para descorchar, bueno, es un crecimiento que no es lo malo que se pensó, y que él dice se están dando acá, se está sembrando, digamos, para que haya un crecimiento mayor en el futuro. Desde esa perspectiva, ¿tiene razón el ministro Marcel al decir aquí hay algo que valorar en términos de crecimiento? Bueno, yo tengo más diferencias ahí. En primer lugar, porque el crecimiento negativo solamente se pronosticó para un año, que fue en algún momento el 2023. Y ese año terminamos con un crecimiento poco sobre cero. Claro, podríamos haber terminado con un crecimiento bajo cero, habría sido negativo. Pero aquí estuvimos en menos de 0,5 de crecimiento en ese año. Entonces, es una cosa puntual. Y esto no es el pesimismo de los analistas locales, porque yo invito a todos los que quieran, porque son proyecciones públicas que han hecho los organismos internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OCDE, que ha hecho incluso una institución altamente respetada como el Banco Central de Chile. Entonces, todos estos organismos, ahora, se dio un poco mejor, pero la verdad es que este gobierno va a terminar su periodo con un crecimiento del orden de 2%, Paula, y a mí me parece que ahí no hay mucho, poco y nada que celebrar, porque hemos tenido una cantidad de temas, uno ya lo tocábamos. ¿Qué podríamos hacer, pensar, para poder estimular el crecimiento económico de nuestro país tan importante, para dar mejores salarios, oportunidades de empleo, oportunidades a las pymes? En primer lugar, el tema de permisología. No puede ser que un proyecto de envergadura se tome 11 años. Esto está hecho un trabajo de la Comisión Nacional de Productividad, que siguió un proyecto y dijo, mire, se tomó 11 años en ver la luz. Imagínense la cantidad de proyectos que se mueren en el camino. Un problema. Segundo problema, mire, una incertidumbre, niveles de incertidumbre altísima. Nosotros también lo medimos en Clape UC. Tenemos nuestro índice de incertidumbre económica, de inestabilidad económica. En ese índice nos hemos dado cuenta que alrededor de los 2 plebiscitos constitucionales tuvieron niveles de incertidumbre altísimos, y en el primero todavía mayores que lo que ocurrieron posteriormente al estallido de octubre de 2019. Sí. Entonces, tema de incertidumbre. Reducir incertidumbre. Tercer punto, el tema de la delincuencia. Si el tema de la delincuencia es un problema para las personas, reduce
la calidad de vida, pone en peligro la vida, la salud de las personas y sus legítimas propiedades, ¿no es cierto?, las cosas que son de ellos. Pero resulta que ahí no hemos avanzado, sino que hemos retrocedido. Y ese tema se ha transformado en un impuesto al desarrollo del país. Sí, Felipe. Pero el problema del bajo crecimiento, un crecimiento que no sea el esperado, que hoy día, digamos, lo que se esperaría es crecer al 4%, eso sería bueno para que salgamos de este momento, digamos, que estamos como los países que han caído en la trampa de los países de ingreso medio, en que no logran crecer más y tienen unas demandas insatisfechas, acorde a una nueva idea de un país de clase media, ¿no? Pero este problema lleva décadas, lleva 15 años de no crecer a lo que estamos, a lo que necesitamos. De hecho, en los gobiernos del presidente Piñera tienen tasas de crecimiento muy diferentes, 5,4 en el primero, que tú fuiste el ministro de Hacienda, y 2,6 en el segundo, ¿no?, que es bien distinto. Es verdad que tocó estallido y pandemia, pero también a este gobierno le tocó recibir una economía que estaba completamente sobrecalentada, digamos. O sea, y la pospandemia, que también y una inflación altísima de 14%. Entonces, cada gobierno tiene una realidad que también hay que tomar en consideración. Dicho eso, que han sido gobiernos de distintos signos, Piñera 2, Bachelet 2, y este gobierno, ¿es posible, piensas tú, en este ambiente polarizado que vivimos, hacer un pacto para el crecimiento en que, digamos, se deje de lado la recriminación de partidista para sacar adelante al país? Mira, yo creo que es posible. Ahora, un detallito respecto de lo que tú decías. Efectivamente, primero, aquí está re clarito el momento en que tuvimos el frenazo en el crecimiento del país, ese es el año 2014. Yo acabo de guiar una tesis de máster en la Universidad Católica en que se aplicaron una serie de tests para determinar el quiebre estructural de la serie de crecimiento, de la serie de inversión, y eso ocurre el año 2014, así clarito. O sea, nosotros llevamos 11 años de crecimiento, entre 1990, año del retorno a la democracia, y el año 2013, Chile creció en promedio al 5,3%. Ese es el crecimiento promedio. Y luego nos pasamos a crecer al 2%. Ahora, bien distinto es, y aquí no porque mi cercanía con el presidente Piñera, pero bien distinto es tener un estallido de violencia como el que vivió el país el octubre del 19 y después una pandemia que tener que frenar y consolidar una economía que viene un poco sobrecalentada. Yo creo que son cosas de distinta magnitud. Hay que entender también que este gobierno no le ha tocado ningún conflicto mayor interno. Ha tenido las calles súper tranquilas. Bueno, eso es una gracia del gobierno también, ¿o no? O sea, habría que ponerlo a su favor. Bueno, es que eso, sí, pero con una salvedad, Paula. Es bien curioso que este gobierno no tenga ninguna violencia en las calles y el gobierno anterior, el gobierno del presidente Piñera, le haya tocado un estallido, le haya tocado toda suerte de problemas en las calles. Entonces, yo creo que es algo que a los chilenos también lo piensan, ¿no? ¿Por qué será que este gobierno tiene las calles súper tranquilas y el gobierno anterior tuvo eso? Yo no diría que fue por culpa del presidente Piñera o de su gobierno que ocurrió eso. Lo segundo es que a este gobierno no le ha tocado ninguna crisis externa. No ha tenido ni crisis externa ni crisis interna. Bueno, pero la guerra de los aranceles de Donald Trump evidentemente está rediseñando la economía mundial. Es cierto, pero le va a tocar fundamentalmente el efecto al próximo gobierno, Paula. O sea, no le va a pegar en lo fundamental durante el periodo de este gobierno. O sea, este 2% se da, además estamos creciendo mucho menos que el mundo. Si el mundo está creciendo más del 3% y nosotros estamos creciendo al 2%. Entonces uno siempre tiene que tener una base de comparación, o lo que llama uno, a ver, ¿con qué me estoy comparando? Me estoy comparando, por ejemplo, con el mundo. Comparémonos con el mundo, comparémonos con los países desarrollados. Sí. En desarrollo, perdón. Felipe, bueno, tú como piñerista esencial, me imagino que estás apoyando la candidatura de Belén Matei, ¿no? Sí, por supuesto. Ya. Lo he dicho siempre, es mi candidata. Sí. Bueno, ella está hoy día más baja en las encuestas que José Antonio Kast, que estaría hoy día liderando en todas las encuestas y ganando en primera y en segunda vuelta. Pero bueno, quedan 100 días todavía de campaña, eso es una realidad también. ¿Por qué crees tú que ella haría una mejor gestión económica que José Antonio Kast? Por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque Evelyn tiene una trayectoria en que ella ha tenido prácticamente todos los cargos que se puede tener en el sector público. Ella fue diputada, ella fue senadora, ministra del Trabajo, ella fue alcaldesa en 2 periodos. En Providencia. Entonces, yo creo que ella tiene esa experiencia que es
la mayor experiencia, no voy a hacer una comparación individual con un candidato, la mayor experiencia que hay en todo el grupo de candidatos, no solamente comparado con José Antonio Kast. Y lo segundo son los equipos. Y creo que Evelyn tiene los equipos con experiencia, que la pueden acompañar. Pero yo le quiero decir una cosa, Paula. A mí me parece que, por supuesto, cada uno tiene, yo lo he dicho siempre públicamente, cuál es mi candidata, pero yo voy a ser súper claro. Yo, si ocurriera que en segunda vuelta pasa José Antonio Kast, yo voy a votar por José Antonio Kast sin duda alguna. O sea, sin duda. ¿Y se integraría el gobierno o, como dijo Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Bópoli, en Tolerancia Cero, le dolería la guata ser parte de un gobierno de José Antonio Kast? No, mire, yo tengo muy buena salud, así que eso me ayuda mucho para no tener dolores de guata y otras cosas. ¿No le daría dolor de guata trabajar para Kast? No, ¿sabe lo que pasa? Que yo no me voy a integrar al gobierno, pero no me voy a integrar a ningún gobierno. Es una decisión que yo he tomado con mi familia, pero yo estoy dispuesto a cooperar, que es distinto. Yo no voy a ser autoridad de un gobierno, y desde Clapes UC estoy dispuesto a cooperar. Fíjese incluso, Paula, que nosotros hemos cooperado bastante con este gobierno, que es un gobierno que obviamente que respecto al menos de mí, ahora Clapes es una institución bastante amplia, tenemos gente de todos lados del espectro político, pero hemos estado dispuestos a cooperar porque creemos y creo que, reivindico que uno puede trabajar en políticas públicas no solamente con la guitarra, sino que también puede cooperar desde fuera, desde una institución universitaria, apoyando a quien quiera sea gobierno. Se nos acabó el tiempo, el último minuto, pero el hecho de que personas como tan emblemáticas de la centro-derecha, de Chile Vamos, del piñerismo, como es el caso tuyo, digan que, bueno, van a votar por Evelyn Matei, pero que si pasara segunda vuelta a Kast no hay ningún problema en que él gane, ¿no debilita la diferencia que tiene que tener una candidata que en realidad está compitiendo con Kast sobre quién pasa a segunda vuelta, porque ya es bastante poco probable que pasen dos candidatos de derecha a la segunda vuelta? No, porque yo expreso claramente las razones por las cuales veo que Evelyn es la persona que está mejor preparada para esto. Lo que pasa es que uno tiene que ponerse en todas las opciones, todas las circunstancias. Y si se da esa circunstancia, que espero que no sea así, yo espero que Evelyn pase a segunda vuelta. Pero si no ocurriera y el que pasara fuera José Antonio Kast con Janet Jara, yo no tengo duda dónde va a estar mi voto. Luis Eduardo Escobar, que es el jefe económico de Janet Jara hasta ahora al menos, ¿no te da garantía de un rol equivalente al que hizo el ministro Marcel con Boric? Mira, a ver, yo he estado, hace poco estuvimos con Janet Jara en la Católica. Justamente en Clapes